Citlali Hernández será la primera titular de la Secretaría de las Mujeres. Ella tiene el objetivo que ya asumió de no dejar a mujer desamparada frente a la desigualdad, la injusticia y la violencia. ¿Podrá con el encargo de Claudia Sheinbaum? Y es que la historia de la morenista nos ofrece un perfil de faltista al trabajo, torcer la ley, gritos y hasta de una pelea a mordidas. Vea usted. Citlali Hernández Mora estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Según el Sistema de Información Legislativa, no está titulada, carece de cédula profesional, por lo que puede ser pasante o tener la licenciatura trunca. En 2014 inició su militancia en Morena en la delegación Ixtacalco, de donde es originaria, donde fue integrante del comité de base, miembro de las Juventudes y Secretaría de Cultura del Comité Ejecutivo Delegacional de Morena en esa delegación. En 2015 fue elegida diputada de la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal. En 2018 fue elegida senadora por la Ciudad de México en segunda fórmula. La primera correspondió a Martí Batres. Para las legislaturas 64 y 65 que culminan en 2024. Y, al formar parte de la lista de senadores plurinominales de Morena, en la segunda posición, Hernández Mora es reelecta senadora. Ella es la actual secretaria general de Morena. Remontémonos a cuando era diputada local por el entonces Distrito Federal. Uno de los primeros asuntos que se supo de ella es que, junto con otros legisladores, gastaban como reyes magos. Era enero del 2016. Se supo que para los festejos decembrinos como posadas, cenas navideñas y el Día de Reyes, varios diputados se otorgaron 7.920.000 pesos. A cada uno de los 66 asambleístas les tocó un cheque de 120.000 pesos para gastarlos en lo que mejor les pareciera para organizar celebraciones de la época. Citlali Hernández reconoció que en diciembre recibió el cheque, al igual que sus compañeros legisladores. Dijo, a todos los diputados nos dieron al final de año un cheque para fiestas decembrinas y para Día de Reyes. Nosotros no somos tan fanes de hacer cosas de la política tradicional, pero bueno, dijimos, si hay un presupuesto, ocupémoslo, pero démosle otro toque, fue su respuesta. Dijo que realizó 20 posadas comunitarias y regaló bicicletas, libros y juguetes a niños. Tan solo en la compra de libros, aseguró, invirtió 73.000 pesos. En síntesis, los diputados se lucieron con juguete ajeno, compraron regalos, roscas y organizan posadas con dinero que se obtiene de los impuestos de usted, de los ciudadanos. Y, como un anuncio de lo que vendría, también se supo que faltaba las sesiones de la Asamblea, pero eso sí, no dejaba de cobrar. Vía Transparencia, ese mismo organismo que Morena busca desaparecer, el periódico Reforma tuvo acceso a 95 listas oficiales de asistencia de los asambleístas. De septiembre del 2015 a marzo del 2017, el más faltista era un diputado del Partido del Trabajo, llamado José Alberto Benavides, que sumaba 30 faltas. De Morena, las más faltistas fueron, sí, Citlali Hernández y su compañera Juana María Juárez, ambas con 21 ausencias. En abril de 2016, Citlali Hernández prefirió no especificar razón alguna por su falta y solo solicitó a la mesa directiva que se le justificaran 3 faltas. Eso sí, no dejó de cobrar. El artículo 24 de la Ley Orgánica del entonces ALDF especificaba que a quienes no asistían a las sesiones en el Pleno se les debería de descontar un día de salario, el cual ascendía a 2.400 pesos. La ley no se hizo efectiva porque para justificar una inasistencia bastó que los asambleístas mandaran una hoja informando que estaban indispuestos, tenían otras actividades que hacer o estaban enfermos, sin presentar ningún documento que lo avalara. Y llegó noviembre del 2017. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal tuvo una sesión álgida en la que hubo una pelea protagonizada por Citlali y Nuria Delia Ruiz. Los temas eran la destitución de un delegado perredista, la comparecencia de la secretaria de Gobierno, el nombramiento de la comisionada de Derechos Humanos local y el dictamen que aprobaría la garantía de pago del gobierno capitalino para la construcción y operación de una planta que quemara basura para generar electricidad. Los diputados debatían por el procedimiento correcto y comenzaron poco a poco a subir los ánimos. El perredista Iván Texta dio un manotazo al micrófono del coordinador de Morena. Por su lado, hubo manotazos. Citlali Hernández y Nuria Delia Ruiz, de Movimiento Ciudadano,
derivaron en rasguños, mordeduras y jalones de cabello. Ambas presumieron en redes los daños que se habían hecho la una a la otra. Ese es el nivel. Y con ese nivel, Citlali Hernández se hizo candidata para buscar una senaduría. ¿Cómo fue como candidata? Solo 3 de los 10 candidatos al Senado de mayoría relativa de la Ciudad de México participaron de manera voluntaria en la iniciativa 3 de 3. A 18 días de esa elección, únicamente aparecían Xóchitl Gálvez, Martí Batres y María Beatriz Pajes Yergo Rebollar por el PRI. Citlali y los otros candidatos decidieron no participar en la iniciativa anticorrupción que promueve la publicación voluntaria de 3 documentos: declaración patrimonial, declaración de posible conflicto de intereses y comprobante de pago de impuestos. Citlali llegó al Senado y desde el Senado comenzó a torcer la ley para beneficio de los suyos. En noviembre del 2018, ya como senadora, Citlali presentó a nombre de Morena una iniciativa de reforma para permitir que Paco Ignacio Taibo II fuera director del Fondo de Cultura Económica. Y es que la Ley Federal de Entidades Paraestatales, que regía al fondo, indicaba que el director de una entidad, como la editorial, debía ser mexicano por nacimiento. Taibo no cumplía con el requisito porque nació en España. La iniciativa consideró que era un acto discriminatorio, además de que eliminaba requisitos de experiencia administrativa. Obviamente fue aprobada. Taibo previamente había dicho, con la misma fineza que implica morder a tus compañeros legisladores, la siguiente frase: sea como sea, se las metimos doblada, camarada, expresó el escritor. Si algo conquistamos este último julio, es el derecho de llamar a las cosas por su nombre. Y de nuevo, ese es el nivel, eso es lo que hay. En mayo del 2019, Citlali recibió y abrió en su oficina un libro bomba que explotó en sus manos y no le causó heridas graves. El Senado endureció las revisiones en los ingresos y ese hecho fue condenado por la mayoría de las fuerzas políticas. Ella dijo que no sospechaba de nadie. La Fiscalía General de la República reservó la información del caso por 5 años porque supuestamente sigue con las investigaciones. Será este año, en 2024, cuando podremos saber más detalles, pues se cumple el plazo. Sigamos, de nuevo, noviembre 2019. Fue una de las protagonistas de un zafarrancho en el Senado. El motivo, la llegada de Rosario Piedra a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Vean, en noviembre del 2019, en una atropellada sesión que terminó con gritos, codazos y empujones, Morena y sus aliados en el Senado impusieron a Rosario Piedra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En la tribuna, el senador panista Gustavo Madero intentó instalarse a la espalda de la presidenta Mónica Fernández, pero fue desalojado por los morenistas. No toques a la presidenta, no toques a la presidenta, ordenaba el morenista Salomón Jara a Madero, antes de apartarlo a empellones con la ayuda de los legisladores Ricardo Moreno, Citlali Hernández y Marta Guerrero, quien finalmente tumbaron al panista. Crispado el ambiente, la presidenta tomó la protesta al activista Piedra. Y vea usted con sus propios ojos lo que le acabo de describir, lo que pasó ese día. En relación con la toma de protesta de Rosario Piedra Ibarra, quien en la sesión anterior, en una tercera votación por cédula, fue designada por el Senado de la República como nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Está desarrollando en estos momentos un intenso debate en relación con la toma de protesta, las manifestaciones y las protestas por parte de los legisladores integrantes de los diversos grupos parlamentarios el día de hoy en el Senado de la República. Los dejamos unos instantes con el audio y las imágenes de lo que ocurre el día de hoy en el salón de sesiones del Senado de la República. Para septiembre del 2020, Citlali Hernández decidió buscar la dirigencia de Morena, aunque llegó a la Secretaría General y fue testigo de cómo Mario Delgado no quiso reconocer al finado Porfirio Muñoz Ledo como ganador de la encuesta interna. Al final, Delgado se impuso como dirigente y ella como secretaria general. Siendo senadora y la segunda al mando de Morena, comenzaron nuevas polémicas en su carrera.
Vamos a ver algunas. En marzo del 2022, morenistas encabezados por la secretaria general, Citlali, fueron a Cuba para reunirse con el Partido Comunista y autoridades de la isla. En abril de ese año, diputados de la Alianza Va por México presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del presidente Manuel López Obrador, el líder nacional y la secretaria general de Morena, Mario Delgado y Citlali, por alentar una campaña de odio en contra de quienes rechazaron la reforma eléctrica. Los morenistas decidieron que quienes no estuvieran con ellos eran traidores a la patria, discurso de odio. Ese mismo mes, ante los intentos de que la Guardia Nacional se incorporara al ejército, se le recordó a la morenista que ella estaba en contra de la militarización del país en la época de Felipe Calderón. Incluso, integrantes del movimiento Resistencia Feminista Antimilitarista exigieron al Senado frenar la intención del gobierno federal de militarizar el país. Ella las ignoró. Desde octubre del 2022 comenzaron los embates del empresario Ricardo Salinas Pliego hacia ella, que derivó en una advertencia hacia él del INE. El embate sigue actualmente. Y en 2024 fue evidenciada de nuevo. En plena sesión, la legisladora Lili Telles acudió al escaño de Citlali Hernández para evidenciar su ausencia. De nuevo, se evidenció que era una faltista, pero que seguía cobrando. Y entre otras cosas, como extender su mandato con Mario Delgado en Morena, Citlali tuvo una declaración de 10. A raíz de las dudas y cuestionamientos sobre cómo se llevaron a cabo las votaciones para elegir al candidato presidencial de Morena, Citlali Hernández dijo que el voto de un chico de la Sierra en México no es igual al de una empresaria que vive en las lomas. Escuche. Es decir, si la boleta la llenó, el encuestado fue un joven de la Sierra de Guerrero, valía distinto a una mujer empresaria de las lomas, etcétera, digamos, todos estos ponderadores todavía faltaban. Entonces no queríamos que hubiese observación en ese proceso. Para la nueva secretaria de las mujeres, la que quiere que no haya desigualdad, no es igual una opinión de alguien de la sierra que una persona de las lomas. ¿Cómo podrá Citlali, con ese encargo, siendo fanática de gobiernos comunistas, de apegarse a lo que diga su jefe López Obrador y cambiar de opinión como fue con la militarización? ¿Cómo confiar en alguien que ignora a otras mujeres solo por el hecho de no estar de acuerdo con ellas? Hoy tiene el beneficio de la duda, pero la gran pregunta, dada su historia como faltista y seguir cobrando, ¿va a asistir a trabajar? Porque para trabajar sí se necesitan tamaños, y muchos. ¿Quiénes quieren?